Yo no considero que sea difícil laborar con niños, trabajar con niños, como dicen por ahí, me parece una concepción equivocada cuando haces un buen casting, cuando reunís un casting con niños que son talentosos y tienen las habilidades, incluso puede ser más fácil que trabajar con adultos. Bienvenidos a Miami. La primera escena considero que es ideal. Nos hace pensar que el mal, el miedo está en nosotros y Pennywise es más como una metáfora. Pero teniendo un libro tan rico y con tanto contenido, ¿cómo llegan a esa primera escena? ¿Y qué querían decir con Chapter 2? Para mí era importante incluir esa escena en la película porque primero es muy significativa en el libro. Stephen King estaba escribiendo esta historia y en el año 1984 hay un asesinato, el asesinato de Charlie Howard, que pasa exactamente como sucede en la película y en el libro con Adrian Mellon. Entonces, como vos decías antes, es una indicación de que somos peores que como humanos en una sociedad podemos ser peores que el terror sobrenatural. Y en esa escena es la aparición de Pennywise al final, es un poco como un signo de exclamación y al mismo tiempo la presentación del regreso, ¿no? de Pennywise. Los 27 años, el letargo de 27 años ya se ha terminado y acá vuelvo con todo, con una cosa tan horrible como esa. Y es el mal que alimenta el mal, ¿no? O sea, le dan esta víctima para que la termine él. Es terrible, es terrible, pero yo creo que es una buena analogía de lo que nos está pasando, ¿no? Y Pennywise es un villano formidable. ¿Cómo evoluciona en este segundo capítulo que vemos que se transforma? Ya el crear este personaje en la primera película fue genial, no solamente por ustedes como realizadores, sino por el trabajo del actor. Pero, ¿cuál es el reto de Pennywise en esta? Bueno, está magnificado. El monstruo vuelve con un sentido de venganza. Así que todo lo hijo de puta que era está magnificado. Es más manipulador, es más perverso y sobre todo está un paso adelante. Es algo que Andy yo creo que creó con una delicadeza increíble en la primera película y que en la segunda llegaba el momento de magnificarla, ¿no? Para realmente ver en todo su brillo lo que es el mal. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con chicos y adultos? En la primera, por ejemplo, Jack Dylan Grazer, yo creo que él puede ser como un Jack Nicholson a futuro. Y acá tienen actores extraordinarios. Entonces, yo no considero que sea difícil laborar con niños, trabajar con niños, como dicen por ahí, me parece una concepción equivocada cuando haces un buen casting, cuando reunís un casting con niños que son talentosos y tienen las habilidades, incluso puede ser más fácil que trabajar con adultos, en el sentido de que uno hablas con los niños, hablas de los personajes, de la historia, del arco, y ya enseguida quieren hacerlo. Es como, porque para ellos es un juego. Entonces para ellos es inmediata la necesidad de jugar. Con los adultos, actores adultos, tienen más preocupaciones respecto a cada paso de su personaje en la historia. Y con razón, porque quieren saber a fondo todo lo que hacen y el resto de los personajes. Pero la experiencia es fenomenal en ambos casos. Fue increíble trabajar con actores tan talentosos. sí, un cast maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.